dando continuidad entonces a las capacitaciones que hemos venido teniendo sobre el sistema interno de aseguramiento de la calidad, vamos a continuar con lo relacionado al modelo metodológico. ¿Sí? Este es el modelo metodológico que se lleva a cabo para todos los programas que desean hacer la renovación de la acreditación o en su defecto la acreditación por primera vez. Entonces, para el desarrollo del modelo metodológico, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta estas 6 fases, las cuales nos van a permitir de una forma ordenada llevar el paso a paso de lo que el programa académico debe hacer para poder entrar en esta fase del modelo metodológico. Lo primero es definir cuál es el modelo de autoevaluación. Entonces, el programa académico, ¿sí? Está, digamos, como en la libertad de poder socializar con los diferentes estamentos y con el comité del programa que ha definido para la autoevaluación, informar sobre este proceso que se va a llevar, sobre este proceso de autoevaluación. Es importante porque los diferentes estamentos deben estar informados que el programa va a llevar este proceso para que a la hora de aplicación de encuestas no vaya a ser tan tedioso la recolección de esas respuestas. Entonces, primero debemos saber y recordar, como ya nos lo han dicho nuestros compañeros anteriores, es que en este momento estamos aplicando, ¿sí? Los lineamientos del acuerdo 02, ¿sí? del CNA, en el cual establece que ya para el proceso de acreditación se tienen 12 factores, ¿sí? Entonces, es importante que el programa pueda identificar estos 12 factores y las características que están dentro de estos 12 factores y sus aspectos. ¿Por qué? Porque el programa puede identificar qué aspectos no aplican al programa y entonces entrar a informar de que dentro del programa ese aspecto no va a ser evaluado. También el programa puede implementar diferentes instrumentos para la recolección de la información, ¿sí? No solamente basarse en enviar una encuesta, sino también por medio de llamadas telefónicas, por medio de eventos, ¿sí? Para que de alguna u otra forma la información que se recolecte sea certera y en el tiempo que el programa ha establecido. Entonces, los aspectos a evaluar son de 2 tipos, documentales y de opinión. Los documentales son en mayor cantidad que los de opinión y son aquellos documentos, reglamentaciones, datos o evidencias que el programa debe mostrar ante el ministerio de cómo está el programa, ¿sí? Y encontramos también los aspectos de tipo opinión, que esos se evalúan mediante las encuestas a los diferentes estamentos y son una menor cantidad que los aspectos documentales. Es prioridad y es de importancia que el programa pueda analizar los aspectos documentales y llevar a cabo su respectiva evaluación, no esperando que el proceso de las encuestas haya iniciado o finalizado. ¿A qué me refiero? Cuando el programa solicita que va a iniciar su proceso metodológico, se les comparte un cuadernillo de aspectos a evaluar, donde es la evaluación que se va a hacer pues de cada aspecto teniendo en cuenta sus evidencias. Esa evaluación no se hace cuando ya las encuestas hayan finalizado, porque es una evaluación que requiere de tiempo y de transparencia para poder responderla. Entonces, cuando el programa inicia su proceso metodológico, lo primero que se hace es poder hacer entrega de ese cuadernillo y que el programa pueda conocer cuáles son esos aspectos documentales que van a evaluar. Ahora, en el modelo metodológico para acreditación en alta calidad contamos con un formato de ponderación. Este formato de ponderación lo que nos quiere decir es que el programa, el comité
comité de autoevaluación del programa, ¿sí? Considera cada factor como un objetivo importante y base, y entonces califica o prioriza cuáles son esos factores que tienen esa incidencia mayoritaria sobre la calidad del programa. Entonces es ahí donde el programa hace una ponderación de qué factor tiene mayor peso con respecto a otro. La suma de estos factores debe dar un 100%, al igual que sus características. Entonces, como lo nombré anteriormente, cada factor tiene unas características que también se deben ponderar teniendo en cuenta esta misma observación de cuál característica tiene mayor importancia con respecto a la calidad del programa académico. ¿Sí? Entonces es importante resaltar que tanto los factores como las características, sumando sus ponderaciones, deben dar 100% cada uno. Para las fuentes documentales, entonces aquí ya el programa debe tener en cuenta que son todos esos documentos soportes que justifican o evidencian la historia y los datos de la universidad y del programa académico. Entonces aquí el comité del programa de autoevaluación debe ser un poco más analítico y revisar qué es lo que el ministerio requiere y cuáles son esos documentos, registros, información estadística, informes, resoluciones que están solicitando para poder responder a dichos aspectos. Entonces hay muchos documentos que se pueden encontrar en la dependencia, en la DACA, y el programa académico está en la libertad de solicitar esos documentos formalmente por el correo de la DACA para poder así responder a estos aspectos. La valoración de las fuentes documentales se hace en una escala de 1 a 5, siendo de 1 a 2.9 insatisfactorio, y es porque realmente no existen esas evidencias, ¿sí? No existe cómo justificar realmente lo que el ministerio está pidiendo en ese aspecto. De 3 a 3.7 es porque existen, pero esos documentos están poco difundidos y están desactualizados con respecto a la renovación de acreditación que el programa obtuvo anteriormente. Encontramos una escala de alto grado. Esa el programa la puede calificar de 3.8 a 4.4, y es porque existen, están difundidos, están actualizados, pero a diferencia del plenamente no están completos, ¿sí? Entonces aquí el programa debe ser muy intencional para realizar esta autoevaluación y que realmente puedan contar con esas evidencias en caso tal de que se las requieran cuando haya una visita de pares. Este es el cuadernillo de aspectos a evaluar. Entonces, antes teníamos una presentación en Word, ahora la tenemos en una hoja de Excel. La verdad es un poco más fácil su digitación, y entonces, como se puede ver aquí, están relacionados cada factor, su respectiva característica y los aspectos que corresponden a esa característica. ¿Cómo se da cuenta el programa que debe evaluar un aspecto documental? Porque en la sección documental está señalada con una X, ¿sí? Entonces, enseguida debe dar su respectiva calificación. Para las fuentes de opinión, entonces debemos conocer cuáles son esas fuentes de opinión, ¿sí? Definir cuáles son esos aspectos que se evalúan por medio de las encuestas, hacer la solicitud de las encuestas y definir entonces a quién se le van a aplicar esas encuestas. Entonces, las fuentes de opinión, ¿sí? Son establecidas
por la universidad y es toda aquella comunidad académica, ¿sí? Que aporta información sobre diferentes dimensiones de la calidad consideradas en el proceso de autoevaluación, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver cuáles son esas funciones, esos roles, ese papel dentro del programa académico y dentro de la institución, los diferentes estamentos. Entonces, para el proceso de acreditación vamos a contar con 5 estamentos a los cuales vamos a poder nosotros aplicarles esas encuestas o va a poder el programa aplicarles esas encuestas y va a poder recoger la información que se necesita para responder a esos aspectos de opinión. Entonces vamos a encontrar directivos, vamos a encontrar profesores, vamos a encontrar estudiantes, egresados y empleadores. ¿Cómo el programa determina a quién se le aplican las encuestas? Entonces, nosotros lo que vamos o lo que se le recomienda al programa, ¿sí? Es que la aplicación de estas encuestas se hagan a la mayor cantidad de personas. Aquí no tenemos muestra, aquí no seleccionamos por ejemplo, a estudiantes de diferentes semestres, no. Lo ideal es que en los directivos estén todos los directivos del programa, en los docentes, ¿sí? Que no solamente el programa se conforme con los que pertenecen a la escuela o en su defecto como tal al programa, sino que sean esos docentes que participan en el desarrollo del programa académico, independientemente que hagan parte de otra escuela. Entonces, digamos, aquí el programa está en la libertad de poder recolectar esa información, ¿sí? Para poder dar respuesta a esos aspectos. En los estudiantes, el programa está en total libertad de decidir si empieza a aplicar a estudiantes desde el primer semestre o desde el segundo semestre. Lo importante es que los estudiantes estén matriculados cuando el proceso de autoevaluación se esté llevando a cabo. En los egresados, sí, como bien sabemos, es un estamento que tiene gran complejidad a la hora de la recolección de las encuestas. La idea es que el programa sea dinámico para poder darle a conocer a los egresados que se está llevando este proceso y de diferentes formas y fuentes pueda recolectar la información, porque sabemos de que en muchas ocasiones el egresado ya no usa el correo institucional, ya usa de pronto el correo donde está laborando, la empresa donde está laborando o el correo personal. Entonces, digamos, la información que tenga el programa, ya sea por vía telefónica, pueda recolectar esa información, ¿sí? Y de los egresados pueda salir esa lista de empleadores. Entonces, el comité del programa está en la libertad de seleccionar a cuáles empleadores va a enviar la encuesta. Ya en la quinta fase vamos a contar con el proceso de los resultados, el procesamiento de los resultados. Resulta de que cuando ya el programa ha establecido el límite de tiempo que es decisión del programa, ¿sí? O sea, el programa académico es el que determina, dependiendo del cronograma de actividades que tenga para el proceso de autoevaluación, cuánto tiempo determina aplicar la encuesta. Eso no lo determina la DACA, eso lo determina el programa dependiendo de sus tiempos de entrega del documento. Entonces, cuando el programa ya ha determinado que va a cerrar las encuestas, entonces notifica a través de la ACA el cierre de la encuesta y ahí mismo envía el cuadernillo de los aspectos documentales evaluados, ¿sí? Ya con eso procedemos entonces a cerrar esas encuestas y a empezar el procesamiento de ambas fuentes, documental y opinión. Entonces, ya en la herramienta, ya en el procesamiento de los datos, ¿sí? Vamos a ir identificando cuáles son esos aspectos que han sido calificados como insatisfactorio, aceptable, alto grado, plenamente, ¿sí? Y ya el programa, entonces se va a poder dar cuenta cuál fue la calificación que obtuvieron conjunto o por separado. ¿Por qué? Porque la herramienta estadística nos da la libertad de poder mirar cuál fueron las respuestas de los diferentes estamentos, cuál fue, digamos,
esas estadísticas básicas, ¿sí? Y el programa académico puede consultarlo en la herramienta. La idea es que la herramienta se vuelva muy útil, ¿sí? Para, no solamente para poder cumplir o llenar el documento de autoevaluación, sino también para poder utilizarlo como información base, información interna del programa. Entonces, por ejemplo, en la sección de digitación de encuestas, el programa va a poder observar cuáles fueron las respuestas de las diferentes personas por estamento que respondieron. También vamos a encontrar esas estadísticas por pregunta, ¿sí? Entonces el programa ahí tiene la libertad de recoger gráficas, de recoger esa información, esos porcentajes. Aparte de eso, tenemos el tablero de indicadores de opinión, que es donde se centra básicamente en las encuestas. Entonces vamos a encontrarlo por factores. Entonces en el factor 1, ¿qué respondieron los estudiantes en el aspecto tal? ¿Sí? Y así sucesivamente el programa va a decir, ve, mira, pero entonces, por ejemplo, los estudiantes calificaron de mal y los profesores los calificaron bien. Y ahí entran en esa evaluación de mirar qué sucede, cómo mejorar y pues continuar con ese plan de mejoramiento que ya nombró mi compañera. Ya para finalizar, ¿sí? El programa va a encontrar una calificación global y es donde corresponde a la valoración, ¿sí? De todos los componentes que componen el modelo de autoevaluación. Entonces vamos a encontrar esta gráfica donde ya van a estar los 12 factores, ¿sí? Y va a estar la diferente escala. Entonces va a estar el plenamente, que es el verde más oscuro, el verde más claro alto grado, amarillo aceptable y rojo insatisfactorio. Entonces, siendo la línea negra continua, el programa, la calificación del programa, es ahí donde va a poder identificar, bueno, nosotros necesitamos saber qué realmente está pasando en tal factor, si está llegando a un aceptable o en su defecto está llegando a un insatisfactorio. ¿Listo? Entonces aquí ya con esto el programa académico entra en su estudio, entra en su análisis y entra ya en su plan de mejora. Ya esto es, digamos, todo lo relacionado con el desarrollo del modelo metodológico. Cualquier duda en que tú estoy súper atenta. Este es mi correo electrónico. Estoy dispuesta pues a aclarar información a través de reuniones, a través del correo, sí, cualquier información adicional con respecto a la evaluación documental, solicitud de cuadernillos, empezar a crear encuestas. Estoy muy atenta.